Buenas noches, hermanos. Hoy es el último día de la Semana de la Biblia. Hoy concluiremos nuestras exposiciones breves acerca de las cualidades de la Escritura que David expresa en el Salmo 19. Dice el verso 9, tomaremos todo el verso: el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces aquí se le da dos nombres a la Escritura: el temor y los juicios. En lo primero se dice que es limpio, que permanece para siempre. En lo segundo se dice que son verdad, que todos son justos. ¿Cómo desean entonces, hermanos? ¿Cómo deseamos que la palabra del Señor rija nuestra vida verdaderamente? Que sea este un principio de una nueva forma de estimar la palabra de Dios. Ahora vemos la palabra de Dios de esta manera, de esta forma, como el temor y como los juicios del Señor. El hombre ha despreciado la palabra del Señor todo el tiempo. Ya desde los tiempos de Jeremías, sus consejeros y el mismo rey mandaron a quemar la palabra del Señor. El hombre no quiere sujetarse. ¿Por qué la desprecia? Porque habla de juicios. Yo creo que los hombres quisieran un Dios y una revelación suya donde se hablara de que todo va a estar bien. No importa cómo vivas, va a estar bien. Dios te va a seguir bendiciendo. Esa es una idea ya muy común ahora. Entonces el hombre desprecia la Biblia, no la ama. La amara si hablara cosas que él quisiera que hablara. Pero este mismo libro, aunque ya no tiene cabida, es lo único que puede guiarnos por el camino justo y verdadero. Ya no tiene lugar en el corazón de los hombres. Muchas veces en los hogares ya no tiene lugar, ya no se escudriña, ya no se medita en las casas. Este mundo de ciencia y de tecnología nos ha hecho creer que ya no necesitamos más de la Biblia, que es un libro anticuado, que era bueno si es que lo era para épocas pasadas, ahora ya no. Pero si supieran que lo que tanto buscan está en las Escrituras y ella podría guiarlas a una vida, a una utopía, si se humillan obviamente y se arrepientan. No va a suceder porque la Biblia nos dice que va el género humano en mayor decadencia. Hoy queremos concluir de manera breve acerca de la palabra del Señor en los términos que se hablan de ella, de temor y de juicio. La palabra temor hace referencia a miedo, algo espantoso, a reverencia, a temor. La palabra juicio hace referencia a lo que nosotros entendemos como eso. Es propiamente un veredicto individual, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, especialmente una sentencia, un decreto formal, humano o de la ley divina, del participante, individualmente o colectivamente. Incluye el acto, lugar, la demanda, el crimen, la pena. Incluye el derecho o privilegio del participante, en fin. Se refiere a condenar a una decisión que se da. Pero veamos lo primero, el temor. Una de las cosas que primero enseña la palabra de Dios es el temor a Dios, porque ahí comienza la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo primero que hace el hombre, una vez que conoce a Cristo o que viene a Cristo, que el Evangelio alumbra su mente, es comenzar a conocerlo. Y la Biblia se encarga de ir infundiendo temor en su corazón. Ese temor que antes no existía y que le hacía vivir una vida sin remordimiento, sin nada en su existencia. Iba por la vida cometiendo todo acto de impureza, de pecados, y él no se le daba ningún problema.
No había temor de Dios en sus corazones, en su corazón. O si lo había, era un temor sin esperanza, solamente de aflicción de la mente, de su conciencia, de su corazón, de intranquilidad. Pero no había esperanza. La Biblia enseña un temor a Dios, un temor verdadero. Por eso se le habla el temor de Jehová. Porque si la Biblia decimos que la leemos, pero no nos enseña a temer a Dios, pues entonces no estamos comprendiendo cuál es el fin también de la palabra, que es llevarnos por el camino de temer al que hizo todas las cosas. Ahora, hay personas que yo, pienso que es con sinceridad, aunque no es del todo correcto. A veces cuando se habla de temor, de miedo, dicen algunos, no es miedo, no es temor. ¿Qué es entonces, hermano? ¿Qué es? Si no es temor, lo que yo entiendo por temor, ¿qué es entonces? Dice el temor de Jehová. Si no es miedo, como lo entendemos todos o hasta un niño, ¿qué es entonces? A veces le damos vuelta tratando de justificar las expresiones que usa la Biblia, pero no es necesario. Dice temor y es temor. Vean, hermanos, nosotros nos escudamos bajo la gracia para decir es que no es temor. Si no es temor, ¿qué es? Pregunto. Moisés un día quiso ver a Dios y dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Has dicho que irás con nosotros, pero muéstrame tu gloria para que te conozca. Y Dios le concedió. No sé qué esperaba Moisés, pero ustedes leen la narración del siguiente capítulo y cuando Dios venía con un poquito de su gloria, venía la gloria de Jehová, Moisés no vio nada porque se agachó, se agarró las manos por el temor que le había agarrado en su corazón. Él no podía tratar de mirar a Dios en esa forma. Un temor infundió en su corazón de tal manera que aquello que deseó por un momento ya no lo experimentó como pensaba que iba a ser. Lo mismo Elías, allá en el Sinaí, fue en el mismo monte. Nosotros tratamos de cambiar. Cuando dice que nos enseña temor, es verdad, temor, miedo. Ese miedo que nos lleva a pensar en la majestad del cielo, que si ahorita mismo descendiera y estuviéramos todos aquí, caeríamos como muertos. A veces esa era la influencia de un ángel, imagínense, un ángel. Era el impacto que ejercía sobre una persona. ¿Qué decir del gran Dios de Israel, del todo majestuoso Dios? Es temor. Obviamente tiene que haber una diferencia por la obra de Cristo, porque mirar a Dios directamente en nuestro estado pecaminoso es la muerte para nosotros. Lo que hace Cristo no solo es desviar la ira de Dios, sino lo que hace también es que nos hace tener un temor, pero ya no un temor donde no hay esperanza, o una forma de vida donde ya no hay ningún tipo de temor y cometemos toda clase de pecado, sino es un temor donde vemos la santidad de Dios, la gloria de Dios, y entonces la palabra del Señor nos lleva por el camino de no ofenderlo más por amor a Él, pero el temor sigue existiendo. Es un temor a pecar contra Él, no por el miedo al infierno, no por el miedo al lago de fuego, sino porque ¿cómo haría yo este mal tan grande? Dijo José cuando Potifar se le insinuó. ¿Cómo? Hay temor en el corazón. Yo pienso que la mala interpretación o el mal entendimiento de lo que es el temor o cómo definimos hoy el temor ha hecho hoy que la iglesia viva como quiera, que haya fornicación entre los jóvenes, que haya situaciones bochornosas entre los jóvenes, cosas que anteriormente ni se conocían o que eran prohibidas hasta por la sociedad humana. Hoy la gente de la iglesia lo hace porque no hay temor. Porque si hubiera el temor a pecar contra Dios sabiendo que un pecado es terrible contra Él, lo pensaríamos por lo menos 2 veces. Pero como ya no hay temor,
Quebrantamos el día del Señor, robamos, mentimos, hacemos trampas en nuestros negocios, quebrantamos sus mandamientos. Hay engaño, hay mentira. Como no hay temor de Dios, justificamos nuestras iras, nuestro carácter, nuestro egoísmo, nuestras reacciones, nuestras actitudes. Vean, hermanos, cada vez que alguien nos hace enojar, siempre excusamos, porque no hay temor de Dios. Porque si hubiera temor de Dios, agacharíamos la cabeza y haríamos como Cristo. Pero ya no hay temor. Le es muy fácil hoy a los que se dicen cristianos pecar contra Él. Teme, hermano. De hecho, el apóstol Pablo habla de eso, Pedro habla de eso, vivir en temor todos los días de nuestra peregrinación. Pablo habla de que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo entienden esa expresión? No hay otra forma de entenderla. El temor que nos haría entrar a esta casa y saber que si yo invoco su presencia, Él puede venir y hacer que mi cuerpo se estremezca, porque su presencia no puede ser de otra manera. La Biblia enseña el verdadero temor, un temor limpio, porque el temor que es limpio nos mueve a luchar contra el pecado, a aborrecer el pecado, a dejar las cosas del mundo. ¿Cómo no ha de ser así si en el mismo cielo se habla de esto? Es un cántico que vio Juan de aquellos allá en el cielo, Apocalipsis 15:4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y rectos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Si en el cielo se habla de temor, y aún los ángeles se cubren, porque no quieren, no pueden, es una gloria tan grande que aún ellos parecen sentirse indignos de mirar la gloria de Dios y se cubren. Y nosotros pretendemos cambiar el significado. Es temor, temor del bueno, temor bíblico. Salmo 22:23 dice así: los que teméis a Jehová, alabadle. Los que no le temen, no le alaban, viven para sí mismos. Salmo 86:9. Salmo 86:9 dice así: todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti. El temor nos lleva a la humillación. Cuando no hay temor, hasta nos erguimos cuando oramos. El verdadero temor no solamente hace doblar las rodillas, porque puedo estar de rodillas, pero mi corazón en exaltación. Hace humillar el corazón, el temor de Dios. Salmo 89:7. Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. He ahí entonces, hermanos, he ahí la realidad, el temor de Dios. ¿Tienes temor en tu corazón? ¿O dices, no, yo ya no le tengo miedo? Pues deberías. Un día le preguntaron a un hombre predicador, un reportero: pero ¿por qué usted habla de la ira de Dios, del temor, de que hay que temer a Dios? ¿No ve que les meterá miedo? Y él dice: porque deben de tener miedo. Nadie se para ante la presencia de Dios como deben tener miedo. Falta temor en la iglesia. Nuestros niños ya no están aprendiendo temor. Los jovencitos ya no están aprendiendo temor. Si hubiera temor en los hijos, por ejemplo, hacia Dios, ya no harían esas muecas, ni torcerían su boca a sus padres, no les rezongarían torpemente a sus padres, no refunfuñarían ni murmurarían cuando les envían a hacer algo, si tuvieran temor. Los hijos de Elí no tuvieron temor y miren cómo terminaron. Si los padres tuvieran temor de Dios, les hablarían a sus hijos del infierno y del fuego venidero que viene, que pronto se está acercando. El temor de Dios. Ese temor permanece para siempre. La Biblia lo enseña, y cuando llega a nuestro corazón, vive ahí
vive ahí, hasta el mismo cielo permanecerá ahí. Se dice de los juicios de Jehová, así se le llama la palabra del Señor. Y en el Salmo 19 se habla de juicios, los juicios de Dios. ¿Por qué son verdad? Bueno, porque no son caprichosos. Dios hace lo correcto y lo apropiado, de modo que podemos confiar en que Él hará lo correcto en nuestra vida. Los juicios de Dios, ya sea para condenación de los impíos, incrédulos e impenitentes, o para los salvos por Jesús, son juicios verdaderos. Los juicios del hombre están marcados por la falsedad, el cohecho, el soborno. Hoy en día existe. Los que se dicen abogados no son sino hombres que buscan aprovecharse de la situación de la gente, no tienen escrúpulos, le quitan a la gente lo poco que tiene. No todos, aunque entiendo que son contados los que por ahí tienen esa actitud desinteresada. Y casi podría decir que el que hace así ha de ser cristiano verdadero. El juicio de Dios es verdadero, tanto para el infierno y el lago de fuego por la eternidad, como para la bienaventuranza del cielo. Será un juicio verdadero sin ningún tipo de mancha que afecte el carácter de Dios. Y los que reciban la herencia celestial, será también un juicio verdadero. No es que los que están en el cielo compraron a Dios o le llegaron al precio, pero Cristo pagó el precio. Los que en el infierno sean lanzados lo serán en un juicio justo. Los que sean llamados a las bienaventuranzas celestiales también en justicia, no propia, pero de Cristo. Toda la Escritura da prueba de ello, de que los juicios de Jehová son verdad. Y la Biblia toda es un juicio de Dios. Abraham le dijo cuando iba a destruir a Sodoma el Señor: ¿destruirás al impío con el justo? ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿Vas a destruir al justo con el injusto? Lot también tenía sus defectos ahí. Los juicios de Dios son verdad, justos. Aunque al Hijo del Eterno le hicieron un falso juicio, Dios no hará esto en venganza de un corazón despechado. Se vengará de sus enemigos, pero para exaltar su justicia, para exaltar que sus juicios son verdaderos y son justos por la santidad que hay en Él, por la gloria de su nombre. La Biblia pues es prueba de todo ello. Ninguno podrá exclamar ni en el infierno ni en el cielo que están ahí injustamente, aunque los del cielo van a cantar: digno eres, Señor, porque nos has lavado de nuestros pecados con su sangre. En el infierno lo único que habrá será maldiciones para uno mismo por no haber creído al Evangelio, porque el justo Jehová hará lo que es bueno. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verdad porque no estará manchado por la falsedad que hay en el hombre. Ningún hombre se salvará al final cuando estén delante del trono blanco y le dirán al Señor: Señor, tengo algo que darte si tú me das un lugar en el cielo. Nada. Dios no es así. Eso mancharía terriblemente lo que Él es. Ahora, yo te pregunto, hermano, te pregunto en el nombre del Señor: ¿la Escritura obra en ti mayor temor? Temor a Dios. La Escritura, en esta cualidad que se menciona, obra en ti el deseo de ya no pecar contra el Dios vivo y verdadero. Te hace detestar todo lo malo. Te hace aborrecer el pensar en ofenderlo. Te lleva a que cuando pecas te humilles y clames al Señor arrepentido, diciendo que te perdone, porque habiendo recibido el perdón aún has pecado contra Él. O como no le escudriñas, vives más en mundanalidad y vives más pérfidamente. El juicio que sobre ti será en la justicia tuya para condenación, o en la de Cristo para salvación. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Acaso crees, hermano, que porque pases 30 años o 40 años sentado en un templo, por eso te has de salvar? La salvación está en Cristo. Y me temo que en aquel día muchos maldecirán el haberse perdido después de haber escuchado tantas veces el Evangelio. Yo me senté tanto tiempo, Señor, le dirán,
en tu templo, apártate de mí, al fuego eterno. No pienses, hermano, no pienses que hay injusticia en el Señor cuando dé el veredicto final. Lee la Biblia. Condenó a Sodoma y a Gomorra, y cuando Nínive se arrepintió, los perdonó. Llevó a su propio pueblo al cautiverio para que vieran que sus juicios son verdad, son justos. Hoy podríamos señalar a más de un hombre en los juzgados de que son corruptos e injustos. ¿Podrías tú señalar a un hermano de la iglesia que te hicieron alguna disciplina injusta? ¿Podrías señalar incluso al pastor, a los ancianos? Con mucha razón. Pero jamás podrás señalar al Dios vivo y verdadero, a su Hijo Jesucristo, porque los juicios de Él son justos, son verdaderos, todos justos. Quiera nuestro Dios obrar temor en nosotros, que nuestro corazón se hincha de ese temor que es limpio, que nos lleva tanto a amar a Dios y a su santidad como a aborrecer el pecado, que nos pone de manifiesto una dimensión sobre la persona de Dios correctamente y no tratar de justificar que como estamos bajo la gracia ya no tengo miedo. No te engañes, hermano. El verdadero temor de Dios te tira al suelo y te hace decir: gloria al que vive por siempre, gloria a Él, gloria a Dios por su santa palabra que nos ha dado para el beneficio nuestro. Estas pues son las cualidades de las Escrituras. Quiera el Señor bendecirnos a través de ellas.